Seguimos en Pro Central, momento de recibir a nuestro invitado de la noche. Nos acompaña el exministro de Hacienda, Santiago Peña. Santiago, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Omar, muy contento de estar acá y bueno, otra vez tuyo a toda la audiencia del Canal Pro. Bueno, momento de hacer, si se quiere, una especie de evaluación, un periodo gubernamental que termina. Usted formó parte de ese periodo en gran tiempo, con decisiones fundamentales desde la cartera de Hacienda. ¿Qué se puede decir de este periodo que termina y si se pueden destacar? Seguramente hay muchos puntos que destacar, pero por lo menos 3 o 4 puntos que quiera destacar de su gestión al frente del Ministerio de Hacienda. Muchas gracias, Omar. Efectivamente, el cambio de una administración a otra es siempre un momento de mucha reflexión, de mirar en retrospectiva los logros, pero también las cosas que nos quedaron por hacer, ¿verdad? Y uno cuando quiere hacer un balance, obviamente se concentra mucho más en los logros, en los éxitos que se pudieron alcanzar, pero obviamente siempre le queda un sabor amargo por todo lo que no se pudo hacer, sabiendo que se podía hacer muchísimo más, pero que lastimosamente por condiciones o elementos que escapan muchas veces al control de uno, ¿verdad? En un sistema democrático donde existe un control entre tres poderes del Estado, hace que el Poder Ejecutivo muchas veces esté de alguna manera controlado, lo que es bueno, pero muchas veces también limitado en poder entregar mejores servicios públicos, mejores bienes públicos para la ciudadanía. A mí que me ha tocado trabajar más en el ámbito económico, Claro. te puedo decir de que yo creo que entre las grandes satisfacciones y logros que deja la administración del presidente Horacio Cartes es un programa de gobierno económico claro que ha permitido que todas las instituciones del Estado puedan trabajar en base a ese objetivo. Si vos te acordarás, allá por el 2014 se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo, el Paraguay 2030, que tiene 3 ejes: reducción de la pobreza, crecimiento económico inclusivo y la inserción de Paraguay en el mundo. Y eso permitió que todos los ministerios y secretarías de Estado trabajen de manera coordinada, lo que permitió que Paraguay haya alcanzado logros como, por ejemplo, el país con el mayor crecimiento económico en América Latina y el Caribe. No hay ningún país que haya crecido más que Paraguay. Y lo hicimos en un momento que estábamos pasando por una serie de impactos económicos a nivel internacional y la mayor economía, nuestro principal socio comercial de Brasil, viviendo la peor recesión económica. Entonces el crecimiento ha sido un factor importante, hubiésemos querido crecer más, pero Paraguay ha sido por lejos el país que más ha crecido en América Latina en estos 5 años. El segundo elemento es que hemos podido racionalizar los gastos, hemos podido mejorar la calidad del gasto público de una manera como prácticamente nunca antes se había podido hacer. En el año 2016 disminuyó el gasto salarial por primera vez en la historia del Paraguay. Hay 60 años de estadísticas fiscales y nunca antes el gasto salarial de un año había disminuido con respecto al año anterior. Bueno, esto se consiguió gracias a la transparencia, al acceso a la información pública, la publicación de los salarios en línea que permitió un mayor control ciudadano. ¿Y qué es lo que hicimos con estos recursos? Porque al mismo tiempo duplicamos la cantidad de ingresos tributarios, lo que recauda tributación creció 90% en estos 5 años. Ese 90% más en impuestos que cobramos a la ciudadanía lo invertimos principalmente en una red de protección social. Aumentamos lo que son los programas sociales como Tecoporá, adultos mayores y también la construcción de viviendas sociales de una manera muy pero muy importante. Entonces yo creo que esos son en gran medida los dos principales logros. Y el tercero, que yo creo que es un paso enorme que dio Paraguay, es una apuesta decidida hacia lo que es la inversión pública en infraestructura que va a permitir un desarrollo productivo a mediano y largo plazo, que no solamente tiene un impacto de corto plazo para aquellos sectores donde se genera mucha mano de obra, la construcción genera mucha mano de obra, pero también aumenta la productividad para el sector industrial, comercial, agrícola, ganadero, servicios. Hemos visto de que esta apuesta a la inversión pública ha desarrollado negocios y una potencialidad que hoy le pone a Paraguay en una situación mucho más ventajosa hacia sus vecinos en la región. Entonces yo creo que esos son los 3 temas más importantes: un crecimiento económico sostenido, un aumento en el gasto social, en la red de protección social y una apuesta importante en lo que es la inversión en infraestructura. En el campo económico, que es un poco lo que a mí me ha tocado siendo ministro de Hacienda, jefe de equipo económico y manejar de alguna manera las empresas públicas a través del Consejo de Empresas Públicas. Ahora, siempre en su campo, ¿qué quedó en el tintero? Algo que Santiago Peña o no pudo porque no dependía de él,
o si dependía tampoco pudo implementarlo porque no era una línea política del gobierno Sí. del cual formó parte. Nos quedó siempre el sabor amargo de que cada programa social, cada vivienda que entregábamos y mirábamos lo que faltaba, siempre era mucho más lo que faltaba que lo que estábamos haciendo. Entonces, todavía falta mucho. Y yo creo que el sabor más amargo es no haber tenido ese apoyo político tan necesario. Ciertamente el gobierno contó con mucho apoyo en la primera mitad, en los primeros 2 años y medio, como le pasa a cualquier gobierno. Siempre en los primeros 2 años hay mucho acompañamiento político. Eso permitió la aprobación de la ley de responsabilidad fiscal, la alianza público-privada, la ley 5078, que fueron herramientas importantes para el desarrollo de infraestructura. Pero ya entrada el calendario electoral, primero las elecciones dentro del Partido Colorado y luego ya en las elecciones internas de nuestro partido, empezamos ya a ver esa misma práctica política que este tranco, porque no quiero darte ningún rédito político, cuando en realidad no se le perjudica ni al presidente ni al ministro, sino a la gente que es la que está sufriendo. Yo creo que ese es un principal aspecto. El otro aspecto que claramente preparamos las bases, pero no pudimos avanzar más, en reformas importantes en materia de educación y de salud. A mí me hubiese encantado poder haber iniciado ya una reforma en materia de salud pública que permita una mejor coordinación entre todos los estamentos de salud pública, porque hoy tenemos un sistema totalmente fragmentado, IPS por un lado, salud pública por otro, y finalmente la ciudadanía es la que sufre esa falta de coordinación entre las diferentes instituciones públicas. Y en materia de educación, que sí dejamos sentadas las bases para una reforma en materia de educación a través del Fondo de Excelencia en la Educación, pero ya queda esto en manos del próximo gobierno que está asumiendo esta semana. ¿Cuentas fiscales ordenadas, a su parecer, en esta gestión? Muy ordenadas, cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal, una inversión pública que ha sido enfocada hacia el desarrollo productivo y el desarrollo social, porque no podemos desconocer el enorme impacto que tienen, por ejemplo, las construcciones de la Costanera Norte, la Costanera Sur, que ya está en proceso de licitación, que va a permitir que cientos de miles de familias de zonas ribereñas de nuestra capital puedan tener una vida digna y no tener que estar lidiando todos los años con la inundación que tienen. Entonces, esto lo pudimos hacer dentro de un ambiente de estabilidad fiscal. Avanzamos muchísimo desde el Ministerio de Hacienda en lo que es el fortalecimiento de la institucionalidad fiscal. Creamos un Consejo Fiscal Asesor independiente que pueda evaluar la gestión de la política fiscal y que pueda tener también una opinión sobre cuáles son los valores que se están manejando de manera de endeudamiento, por ejemplo, un tema muchas veces debatido. La realidad es que después de haber hecho esta inversión como nunca antes había hecho, Paraguay sigue teniendo el menor nivel de deuda pública en todos los países de América Latina. Entonces uno diría, deberíamos estar orgullosos de eso, y la verdad que no, Omar, porque esa baja inversión o ese bajo nivel de deuda que hoy tiene Paraguay ha venido como consecuencia de no haber invertido por décadas lo que Paraguay necesita. Y ahí hay muchas pérdidas de oportunidades. Justamente de eso toqué ese tema en un artículo que fue publicado la semana pasada por la agencia de noticias internacionales CNN, donde justamente hablo de eso, que muchas veces cuando hablamos de un gobierno pensamos de manera si es de derecha o de izquierda en materia ideológica, pero finalmente lo que tenemos que hablar es de la gestión, de los números, de cómo se traslada esa gestión en un beneficio de la gente. Y mencionaba el caso en ese artículo de lo que fue el gobierno de Ricardo Lagos en Chile, que fue claramente alguien que era identificado de alguna manera con la centro izquierda, el socialismo, pero sin embargo hizo la mayor apuesta en materia de infraestructura en la historia de Chile, que le permitió tener un desarrollo y un crecimiento sostenido a lo largo de varias décadas. Hoy Chile es el país que tiene el mayor desarrollo de infraestructura en toda América Latina. Ahora, hay situaciones también en materia fiscal que por ahí no terminaron de cerrarse. Esto que tiene que ver con el impuesto a la renta personal, que incluso en la gestión de Lea Jiménez también sigue pendiente de algunas soluciones y aclaratorias que todavía no se definieron. Le tocará seguro al próximo gobierno hacerlo. ¿Qué piensa en relación a eso? Sí, ahí tenemos que, no es solamente el IRP, Omar, nosotros tenemos que ver de que nuestro sistema tributario que se fue creando y reformando a lo largo de ya 26 años, ¿verdad? Porque acordate que con la ley 125/91 que se inicia un proceso
de reformas tributarias que luego en el 2004 con la ley de reordenamiento administrativo y adecuación fiscal y nuevamente en el 2013 con la equiparación de la modificación del IMAGRO al IRAGRO Sí. y también la entrada en vigencia del IRP. Y a lo largo de todas estas reformas se fueron haciendo muchos ajustes que permiten que nuestro sistema tributario hoy sea totalmente imperfecto. Cuando hoy analizamos, realmente tiene enormes falencias. Entonces, el trabajo que nosotros iniciamos y que le queda ahora como tarea al próximo gobierno es justamente consolidar nuestro sistema tributario, hacerlo coherente, que pueda realmente ser un sistema tributario ágil, dinámico, que sea atractivo para la inversión nacional y la inversión extranjera. Porque más allá de las tasas, que son muy atractivas, las tasas son bajas en Paraguay, pero hay enormes dudas sobre varios aspectos de la reforma. De hecho, a mí me ha tocado formar parte de una comisión técnica tributaria que se ha conformado y que terminó esta semana su trabajo, donde justamente hemos revisado todo el sistema tributario paraguayo y donde hemos hecho recomendaciones en cuanto al ordenamiento de este sistema tributario, donde por supuesto va a tener que aclararse realmente si el IRP, el impuesto a la renta personal, va a ser simplemente un impuesto que busca formalizar o que si realmente va a ser un impuesto que busca recaudar para poder invertir más en los grandes desafíos que tiene el gobierno. Sobre las recomendaciones de este grupo del cual formó parte, ¿se habló o se planea una reforma tributaria profunda para que se pueda equiparar todo lo que usted estaba mencionando? Sí. ¿O si no, seguir haciendo modificaciones parciales o parches como se vino haciendo? Justamente la idea de eso es, son dos proyectos de ley que lo que buscan es justamente ordenar todo nuestro sistema tributario. Lo que no ha discutido o no tomó una decisión esta comisión es sobre modificar las tasas. Nosotros no hemos hablado sobre la modificación ni nuevos impuestos. De hecho, simplificar el sistema tributario, ¿verdad? A través de estas modificaciones, que realmente es una reforma, pero más que una reforma, es un ordenamiento. Poner en orden el sistema tributario no cambia el sistema impositivo del Paraguay, sí lo hace coherente, porque como te dije al comienzo, nuestro sistema actual es la combinación de varias reformas en varios momentos que reflejaban varias necesidades, ¿verdad? Pero nunca se miró el sistema tributario de una manera global y comprensiva, de manera que esto pueda ser implementado a mediano y largo plazo. Yo creo que este es un avance enorme. Ojalá el próximo ministro de Hacienda, Benigno López, a quien personalmente lo conozco y le deseo el mayor de los éxitos, pueda llevar adelante con una sociedad, un sector privado, un sector productivo que realmente pueda mirar esto con mucha seriedad, responsabilidad y que vea realmente cómo podemos hacer que el sistema tributario sea una herramienta no solamente para recaudar, sino también para que aliente al sector privado a poder invertir y seguir desarrollando actividades económicas. ¿Otro tema pendiente pudo ser la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones? Me hubiese encantado que ya esté aprobado antes de terminar el gobierno, pero lastimosamente no se pudo. Sí me voy con la satisfacción que el proyecto tiene ya media sanción por la Cámara de Diputados y tengo mucha esperanza de que el proyecto pueda ser aprobado muy rápidamente. Me ha tocado, de hecho fui invitado hace unas semanas por la Comisión de Hacienda del Senado, fui a conversar con ellos, a contarle mi visión, mi experiencia, que son ya prácticamente 6 años que me ha tocado venir trabajando en este proyecto. Comencé en el Banco Central como director y luego continué como ministro de Hacienda, muy necesario. Creo que no podemos esperar, no podemos seguir dilatando tener una institución que pueda controlar y regular la administración de esos recursos, así como hoy tenemos una superintendencia de bancos, una superintendencia de seguros que controla el dinero de la gente, nuestro dinero finalmente, Omar. Así que me hubiese encantado que ya esté aprobada, pero bueno, me voy con la satisfacción que se inició el proceso, avanzamos muchísimo, hoy hay un consenso de que es una necesidad esa superintendencia y bueno, queda ahora el acompañamiento desde otro ámbito, ¿verdad? Porque yo continuaré colaborando desde otro ámbito, ya no desde el gobierno, pero contribuyendo en lo que son políticas públicas y específicamente en el ámbito económico y financiero. Hace unos días se encendió la alarma del propio futuro ministro de Hacienda que usted mencionó, Benigno López, la posibilidad de equiparar el salario de los jubilados y pensionados a los trabajadores activos. Algo que, como le decía, está preocupando ya a las autoridades entrantes de Hacienda. ¿Qué opina en relación a esto? Mira, Omar, acá lo que hay que entender es de que finalmente cuando alguien exige un derecho, alguien tiene que pagar por eso. O sea, el Estado no tiene la capacidad de inventar el dinero. O sea, el Estado lo que hace es cobra impuestos, mete la mano en el bolsillo del contribuyente y luego distribuye en el bolsillo de otras personas.
Si uno quiere hacer un cálculo actuarial en base a los aportes que hace una persona, que durante muchísimos años contribuye un salario muy pequeño y los últimos 3 años aumenta su salario para calcular realmente cuál va a ser su pensión. Y a su vez ahora, con este nuevo sistema, quiera equiparar su salario de los pasivos al activo, él nunca puso esa plata. Alguien va a tener que pagar por eso. La pregunta es quién paga. ¿Van a pagar los activos? ¿Pagan las personas que ni siquiera tienen una jubilación? Incluso mencionan que el sistema podía quebrar en 3 años. El Estado finalmente nunca quiebra, esa es la realidad, ¿verdad? Pero tiene costos sociales muy grandes. ¿Y cuáles son esos costos sociales? Y hoy es lo que estamos viviendo el Brasil. Brasil hoy está viviendo una enorme crisis política y económica como consecuencia principalmente de un sistema jubilatorio totalmente inviable. Entonces Brasil tiene que prácticamente inventar impuestos, crear impuestos todos los años para sostener su sistema previsional. Entonces, ¿qué pasa? Siguen aumentando impuestos y están matando al sector privado, están matando al sector productivo, porque el sector productivo no se puede desarrollar si tiene una carga impositiva tan alta. Entonces, lo que nosotros estamos dejando como herencia, si no hacemos bien las cosas el día de hoy, es dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un Paraguay que va a ser inviable, que no va a quebrar, pero que finalmente va a sufrir muchísimo las consecuencias de las decisiones o la falta de decisiones que tomemos o que no tomemos hoy. Finalmente quiero llevarlo a otro campo en el cual usted también estuvo involucrado, que es el campo político. Recién mencionaba los 2 primeros años de un gobierno, tiempos felices, después empieza a complicarse la cosa por intereses de diferentes sectores. ¿Hubo también errores políticos desde el gobierno de Horacio Cartes en determinados momentos y en determinadas situaciones para que se genere todo lo que se generó después? Sí, a ver, vos sabés que siempre mirando esto con el diario del lunes, uno siempre es un buen analista y puede hacer las evaluaciones. En el campo político yo creo que han habido grandes éxitos, grandes aciertos, pero a costos tremendamente altos. Y justamente ha sido esa agenda de gobierno en la gestión pública, en la administración, en los resultados económicos, que ha tenido tremendos costos políticos. La pregunta que yo me hago hoy es, ¿hubiese hecho nuevamente todas las reformas, todas las mejoras económicas, sabiendo que tenía consecuencias políticas? Y la respuesta es sí. Y yo creo que eso es lo que diferencia entre un gobierno que tiene una visión de Estado, un estadista, o una visión de alguien que quiere simplemente implementar medidas populistas, ¿verdad? Que son los gobiernos populistas que terminan deteriorando las fuentes de crecimiento económico. Yo hoy te puedo decir de que tomamos decisiones difíciles, duras, impopulares, pero que eran las necesarias para poder llevarlas adelante. Esas medidas tuvieron costos políticos. O sea, nosotros perdemos el movimiento Nor Colorado, ganó de las 6 papeletas en las internas, ganamos en 5. La única que no perdimos fue la candidatura a presidente y vicepresidente. Y uno se pone a pensar, ¿y por qué? ¿Por qué pasó eso? Y en gran medida fue por las gestiones que me tocó a mí como ministro de Hacienda, enfrentamientos con sindicatos, haber hecho una posición firme hacia los ajustes salariales dentro de la administración pública, diciendo que no es en contra de los funcionarios públicos, siendo que yo fui toda mi vida, 20 años funcionario público. Pero el problema es que no hay recursos para financiar más salarios y al mismo tiempo aumentar los programas sociales para muchas de las personas que no tienen voz. No existe el sindicato de las personas sin techo, no existe el sindicato de las personas de la tercera edad o no existe el sindicato de las personas que no pueden comer un plato de comida por día. Esa fue la voz que nosotros quisimos llevar, con un tremendo costo político. Y bueno, la verdad que asumimos esa consecuencia. El presidente Horacio Cartes ha sido muy claro en esto, inclusive vos te acordarás en un momento cuando él tuvo que vetar una ley de condonación de deudas para el sector campesino, donde nosotros estábamos convencidos que esto iba a generar un impacto súper dañino, muy malo para el sector productivo. Y el presidente dijo, prefiero condenar mi vida, mi futuro político, a tener que condenar el futuro de los paraguayos. Y bueno, yo creo que eso de alguna manera grafica lo que hemos hecho a lo largo de estos 5 años. Y luego podemos entrar a analizar si el proyecto de la enmienda había que llevarlo. Bueno, yo creo que este fue un debate que lo ha tenido cada gobierno, cada 5 años se ha presentado. En esto no tenemos que mencionar de que esto claramente estaba siendo impulsado también por otro partido político, por 2 partidos políticos claramente que estaban impulsando la candidatura del expresidente Fernando Lugo, ¿verdad? El caso de Frente Guazú y el Partido Liberal, quienes también estaban impulsando, ¿verdad? Y bueno, esto dañó de una manera importante la imagen del gobierno del presidente Horacio Cartes,
pero él ha demostrado también de que su voluntad de seguir colaborando, que él no necesita el cargo de presidente, que lo seguirá haciendo desde otro espacio. Y luego la respuesta que él tuvo a un pedido de la dirigencia, de que él pueda ser el candidato número 1 de la lista del Senado. Así lo hizo, ganó con una amplia mayoría, prácticamente duplicó en votos en las internas, y en las generales ganó también con 800.000 votos que lo eligieron a él. La justicia electoral lo proclamó y finalmente por una decisión política, ¿verdad?, unilateral de Fernando Lugo, que no le permitieron jurar el 1 de julio. Así que yo creo que esas medidas que pueden ser vistas como errores políticos, hay que entenderlo en su contexto y cuáles fueron las razones por las cuales se llegó a esas instancias. Usted mencionó un hecho que generó mucho debate, que tiene que ver con la enmienda. El presidente, usted conversó mucho con él, el presidente Cartes tal vez no analizó que no haya sido el hecho de la enmienda en sí, sino las formas y la manera. Mira, la verdad que cualquier forma que se hubiese utilizado iba a ser cuestionada. Claramente el desenlace fue trágico. Yo creo que nadie puede olvidar lo que fue esa noche, la quema del Congreso, la entrada al Partido Liberal, la muerte de Rodrigo Quintana, realmente hechos lamentables, ¿verdad? Pero también no podemos dejar de pensar en las responsabilidades personales que han tenido actores que han promovido este ataque al Congreso, la quema del Congreso, se hacían las mismas bombas Molotov, se estaban haciendo dentro de la sede de un partido político. Entonces yo creo que todos esos elementos también tienen que llevarnos realmente a reflexionar, ¿verdad? De que nosotros vamos a seguir teniendo disputas políticas, vamos a tener enormes diferencias políticas, pero estas no se pueden resolver a través de la violencia. Claro que tiene que haber demandas ciudadanas, tienen que haber protestas, la gente tiene que levantar su voz. Yo celebro que hoy tenemos una sociedad que es menos tolerante a los abusos y en gran medida es menos tolerante porque hoy conoce muchísimo más de lo que hace el sector público gracias a ese acceso a la información pública, que de hecho fue, hasta te diría desde el punto de vista político, muy impopular, pero una medida necesaria porque hoy la ciudadanía está descubriendo malos manejos dentro de la administración pública que antes prácticamente ni se enteraban. Entonces todo eso ha tomado de un costo político enorme en la administración y es lo que hoy de alguna medida la gente más pesa al momento de hacer un análisis. Pero finalmente yo creo que el tiempo va a ser el juez inexorable de realmente dónde han estado las luces, dónde han estado los errores también que se han cometido y poner en una justa proporción lo que ha sido este gobierno, del cual yo me siento muy orgulloso de haber participado. Gracias, Santiago Peña. Un gusto, Omar.